Presentación del libro El tacuarinero parte al ocaso, del autor José G. Medrano Corrales, ocurrida el 9 de julio de 2025 en el Haldi Café, con la conducción de Leónidas Alfaro Bedoya y los comentaristas Rodolfo Rogers Beltrán y José de Victoria, en Culiacán, Sinaloa, México. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Quiero empezar por agradecerle a nuestra amiga, la licenciada Olivia, que nos invita cada vez que venimos aquí con nuestra atención en este café Haldi. Le agradecemos mucho porque la verdad es que necesitamos este tipo de apoyos que son muy necesarios en estos casos de las presentaciones de libros. Y esto que ya nos popula, ustedes son algunos de los que asisten regularmente aquí a las presentaciones, les agradecemos doblemente. Esta tarde tenemos un excelente encuentro, porque la verdad es que nos vamos a encontrar no nada más entre nosotros, sino vamos a encontrar con el pasado, con un pasado pues que para nosotros fue maravilloso por una sola razón. Hemos sido testigos, los que conocimos el tacuarinero, pasen la mano hacia alguno aquí que conoció al tacuarinero. Sí, qué bien, me da mucho gusto que dicen que hay algunos, vemos algunos que conocimos al tacuarinero. Y les decía una razón por esto, porque hemos visto crecer a nuestra ciudad, hemos visto el desarrollo de Culiacán. Yo recuerdo en los años 60, allá en la entrada de Culiacán, por los cimientos del Mazatlán de Culiacán, había un letrero que decía Culiacán 30,000 habitantes. Así decía, ese anuncio duró muchos años. Incluso yo pagué hasta cuando ya tenía 60,000. Pero lo cierto es que nomás para que tomemos un parámetro de 30,000 o 60,000 habitantes, lo que sean de esas dos cantidades, a lo que somos ahora más de 1 millón de habitantes, y una ciudad que ha crecido enormemente, porque yo recuerdo cuando iba, por decir algo, al río Tamazula, ¿verdad? Todavía no estaba el Parque Constitución cuando yo empecé a ir al río Tamazula. Y hacíamos como una jornada de aventura. Éramos chamacos rijosos, valientes, porque nos enfrentábamos a lo desconocido. En aquel tiempo, o sea, en ese trayecto podríamos encontrar una víbora, un conejo, un venado, una ardilla y árboles frutales por todos lados. Eso parece como una historia de ficción, pero no, es verdad. Y para acá, para los 4 puntos cardinales de la ciudad, estaba rodeada todavía de vegetación, de bosque. Culiacán, yo lo recuerdo del Boulevard Madero a la colonia Tierra Blanca hasta la calle Frontera, de la calle Guerrero a la calle Victoria. Eso era Culiacán. Y claro, estaba la catedral, estaba el santuario, estaba la lomita, que es muy diferente. Para ir a la lomita pasábamos por una serie de ranchitos, o sea, de población eran ranchitos con sus vacas, con sus becerros, con sus chivos, etc., ¿no? Es toda población precisamente porque vamos a escuchar el relato, la narrativa, el comentario primero de 2 personas que se suscribieron como comentaristas.
y yo agradezco mucho la presencia de nuestro amigo Adolfo Roger Beltrán. Es un escritor, pues yo lo considero como un escritor y analista de una profunda, vamos a decir, ocultación de lo que él lee, porque se nota también en lo que él escribe. Es un escritor y un cronista pues muy ingenioso, así lo considero yo. Sus publicaciones, yo tuve el gusto de publicarle una de sus narrativas en la revista Vida Pública y me pareció excelente. Y ahora lo tenemos aquí. Él es el primer comentarista que tenemos, amigo. Vamos a presentarnos de una vez. Tenemos un segundo comentarista. Este es el joven que tengo aquí a mi derecha, José de Victoria. Mi risa no es porque no es porque me esté riendo de él, sino que nos reímos cuando decimos una mentirilla, ¿no? Y en este caso, el jovenazo entiende por qué. Es técnico en mantenimiento de edificios, incluso rescatista de edificios viejos, antiguos, como fue la iglesia de Tabalá. Si ustedes pasan por ahí, la conocieron quizá cuando estaba casi ya derrumbada para desaparecer, y ahora está, pues, de verdad, brillante, estupenda. Su hábito pues es la lectura, ¿verdad? Y es la charla. Es un lector contumaz y pues está publicando desde hace no mucho tiempo en la revista Vida Pública una columna a la que le puso Avanti Popolo, una expresión italiana. Y también está ahora haciendo él una estupenda actuación como comentarista, analista político-social en la emisora de Radio Sinaloa, en el programa Hablando en Plata, que dirige el licenciado Ricardo Espinosa Monteros. Él es el segundo comentarista. Y pues tenemos, pues vamos a decirlo como la estrella de la tarde, al señor José Medrano. Él es especialista en archivología y archivonomía, diría yo también, porque así fue como me enseñaron a mí, como archivonomía. Es militante activo como cronista de Culiacán, y yo lo conocí en la cuestión literaria con una narrativa, como una crónica de un hecho pues violento que ocurrió en Quilá hace algunos años. Mi historia le puso Martes 13, estupenda. La vi por casualidad, precisamente hurgando en Google. Y pues él es la estrella de esta tarde. Un aplauso, por favor. Pues ahora sí, le voy a pasar la voz a nuestro amigo Roger. Roger, adelante. Con permiso, voy a entrar, aunque no me haya invitado, pero en mi pueblo un asado no es de nadie y es de todos. Yo voy a platicar a mi modo después de que me den una transporte del asado.
Bueno, a ver, voy a empezar aquí. Cámbiale el micrófono. Es que este no entra. Muchos dirán que peco de atrevimiento. Muchos dirán que peco de atrevimiento, pero ya estoy aquí y con unas coplas livianitas, de esas que arrullan el viento, con mucho gusto paso a mi asiento. Muy buenas tardes, amigos. Con gran respeto y con mucho amor, les doy la bienvenida a todos con todo mi corazón. Hablar de José Medrano para mí no es difícil, porque somos amigos desde hace muchos años. Lo conozco ampliamente. Y por eso, en este libro que hoy ustedes, o que nosotros más bien se los vamos a exponer, aquí en este libro, aparecen los escritos míos, haciendo referencia primero a la personalidad de José Medrano y en el segundo haciendo una muy breve referencia al contenido del libro. Me puedo pasar aquí con ustedes platicando y no acabamos y nos amanecemos de todas las peripecias que tuvo que pasar José Medrano para finalmente dar a luz a esta, su tercera presentación. Este es el tercer ofrecimiento que nos hace. Es su tercer obra, su tercer libro. En la contraportada ustedes ya tengan su libro de sus manos, van a observar todos los comentarios que estoy haciendo yo de la vida pública y de la vida profesional de José Medrano. Primeramente, cómo y de qué manera él, desde temprana edad, desde muy joven, es atrapado bajo el canto de las sirenas, pero es atrapado en el fascinante mundo de los archivos. Y él tiene un detalle afortunado, que es contratado desde jovencito en la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. A la fecha lleva 42 años o más laborando exclusivamente en los archivos. José se ha hecho directorio de muchas menciones, de muchos premios, sobre todo uno en especial a nivel nacional, cuando en el 2012 le otorgaron a nivel nacional el premio al mérito archivístico. La limpieza y la seriedad de su trabajo permitió que en el año 2012, como les decía, se le otorgara muy merecidamente el Premio Nacional al Mérito Archivístico. Pero lo más extraordinario es que de sus 42 años de trayectoria limpísima en su quehacer archivístico, es increíble la manera en que el Poder Judicial pone a su disposición y a sus manos todos los archivos de la Judicatura. Y eso es verdaderamente increíble. Para finalizar el comentario sobre esta portada, debo decirles que José Medrano, en los inicios de su quehacer como cronista, tuvo una gran oportunidad de gozar de la amistad y de la confianza de tres grandes cronistas, como fue don Alberto Sinagagua, García Cortés
y don Pablito Lizárraga Arango. Tres personajes que dejaron huella en este estado y en este país, ¿verdad?, sobre sus quehaceres y sobre sus trabajos, y ellos esos tres fueron los que le dieron la guía principal para que José incursionara no solo en el archivismo ni en la archivística, sino también en la crónica. En la parte interior de este libro hay un breve comentario, casi iniciando la lectura del libro. Se los voy a leer porque aquí está parte del corazón de este libro. Estas breves palabras son muy sencillas, pero ponen al descubierto todo el quehacer que José puso en gran empeño en esta obra, y aquí, en estas poquitas y breves palabras, está manifiesto. Dice así: el tacuarinero parte al ocaso, que hoy nos presenta José Medrano en su tercera entrega que ofrece a sus lectores, donde juega, fíjense bien, donde juega con el cuento y la novela, y hace un revoltijo dando paso a un desfile de verdades, mentiras, fantasías y una que otra vacilada. Todo para darle significancia a su muy curioso narrar. Aquí queda clarito que no hay una escritura recta, no hay una narrativa recta, sino que él trastoca todo lo necesario para el devenir y para conjugar todos estos conceptos que les acabo de decir, como es jugar con la poesía, con la narrativa de la novela, y sobre todo justaponer todo esto de las verdades, de las mentiras, cuándo es cierto y cuándo no, incluso cuándo se va hasta la vacilada. El lector, continúa el texto, el lector se va a topar con un aparente desorden, pero poco a poco los hechos y los personajes se acomodan para darle sentido y coherencia a su excelente y amena obra. Esas fueron dos expresiones que me permitieron que se anexara, que son de mi tutoría, y me permitieron que se anexara al libro que ustedes muy pronto tendrán en sus manos. Vamos a pasar ahora a hacer algún breve desglose de la temática del libro. Hay un montón de personajes verdaderamente extraordinarios, pero hay dos personajes que básicamente son lo que le dan carácter, sentido a esta obra. Los primeros dos personajes son Matías Corrales y Rodrigo Reino. Estos dos personajes los vamos a ver casi en todos los capítulos de esta obra, ¿verdad? Como les decía al principio, podemos pasarnos aquí horas y horas platicando las anécdotas y los hechos y las andanzas de estos dos personajes. Es increíble. Se van a divertir mucho con estos dos personajes. Sigan lo que sea en su lectura y los van a disfrutar. Hay un detalle que a mí me gustó mucho del libro, que es cuando José, en su personaje, Matías Corrales,
se traslada al campo, al medio rural, a los aspectos campiranos, y es increíble cómo describe una vida plena de alegría y de satisfacción. Una vida muy familiar, que siempre en la narrativa de este capítulo aparece la presencia de su esposa, que en este caso es Anita. Anita es la esposa de Matías Corrales. Matías Corrales, principalmente desde su niñez, le gustaban las actividades del campo, y él, de cierta manera, se describe como un pastorcito. Eso yo lo recuerdo muy bien, así como yo les hablaba ahorita del martes 13, ¿sí? Yo recuerdo también cuando en otro capítulo José Medrano narra sus actividades campiranas. La chata es una dócil mula alazana. La chata, dice nada más. El picudo es un joven macho, tordillo, y el jefe y patrón de los tres es el viejo Simancas, que era un burro. Estos tres personajes, que son personajes también, es increíble cómo desarrollan actividades en el primer capítulo y se van a morir de risa con las ocurrencias de estos tres animales. José desarrollaba también actividades agrícolas caseros, de uso doméstico, de autoconsumo, y normalmente cuando iba a hacer sus labores a esta pequeña siembrita se hacía acompañar por Anita, su esposa. Ahí, en ese huerto, tenía un poco de frijol, unas cuantas sandías, matas obviamente, y calabazas. Pero no solo eso, sino disfrutaba de lo que la parte silvestre de la naturaleza otorga para los seres humanos, para su sustento, y aprovechaba los chuales. Los chuales para hacer, ya no me acuerdo cómo se llama, los chuales picaditos, verdes. Más bien, los chuales son los quelites tiernitos, ¿sí? Pero me refiero a cómo se llamaba en la cocina. Pero aprovecharon tanto las idas al campo para revisar sus siembras, que siempre regresaban con bastimento para su cocina, ya sea que cazaran una liebre, que ahí lo van a ver, que cazara un conejo, que cazara palomas, pero además venían alegres y contentos porque traían los chuales de los quelites tiernitos y las acelgas, perdón, las verdolagas. Y también ahí en el libro describe cómo aquellas cosas que recogían de la naturaleza se transformaban en suculentos platillos en la mesa de su hogar. Me es a mí muy satisfactorio hacer referencia a este capítulo porque es el José integrado e incorporado a la naturaleza. Ya después vienen los problemas muy diferentes, donde empiezan las problemáticas de otro orden. ¿Sí? José narra en uno de sus capítulos un hecho histórico real que ocurrió en el centro del mercado, a un costado del mercado Garmendia. Resulta de que el remate azul del señor Joaquín, y hubo un accidente aparentemente y se quemó. Hubo un incendio y curiosamente en ese momento
José, en la personalidad de Matías Corrales, se da cuenta del incendio y en ese momento además estaba su amigo Rodrigo Reynolds. Inmediatamente hicieron manos a la obra y se fueron a averiguar lo del incendio y inmediatamente empezaron a ayudar para sofocar el incendio. Pero resulta de que el incendio se descubre después que no fue accidente, que fue provocado. Y ahí entra la complicidad de su dueño, el señor Fargil, y de uno de sus sobrinos de nombre, de apellido Cohen. A ver si por aquí traigo el dato. Sí, León Cohen. Cuando van y le avisan al señor Fargil de que su tienda, de Mate Azul, está quemando, él viene inmediatamente y con los primeros que se topan es precisamente con Corrales y con Reynolds, que poco a poco estaban luchando contra el fuego. Y en ese momento llega un tercer amigo de ellos, el licenciado Justo Balbuena, y se incorpora también a las actividades para sofocar el fuego. Después de mucho batallar y eso, se va controlando todo. Y cuando llega el señor Fargil, lo primero que dice: por favor, no hagan bola. Y se refería a un escritorio de maderas, esas riquísimas, de por allá de Líbano, maderas extranjeras, maderas preciosas. Y cuando pide que por favor no se hagan bolas, ¿sí?, dice: cuidado con el escritorio, porque ahí están todos los documentos de la tienda. En realidad sí estaban los documentos de la tienda, pero también estaba en cierta manera la acusación que los hechos daban evidencia de que él y su sobrino eran los responsables del siniestro. Finalmente se descubre todo y el señor Cohen, sobrino del señor Fargil, huye del país, y el señor Fargil ya no sé qué sucedió con él, si fue procesado, si fue castigado, si fue encarcelado, ya no lo sé. Esa es una aventura muy bonita que narran en el libro, y aprovechando de las reuniones, de las juntas que tenía para platicar y para divertirse, tanto Corrales como Reynolds, ahí se dio otro hecho muy importante en la narrativa de esta novela. Resulta de que José, o más bien Matías Corrales, que venía una noche fatigada de los quehaceres y sobre todo del castigo de las lluvias tan copiosas que estaba castigando esos días, y que narra ahí también cómo tiene problemas con los burros, principalmente con la chata y con el picudo. ¿Sí? Ustedes van a ver ahí, lo van a leer. Y resulta de que se encuentran Corrales y Reynolds y le dice: oye, pero si lo ideal ahorita es que vayamos aquí con la tina a echarnos un ponche con piquete, y eso te va a levantar el espíritu. Pues vamos, dirán bien. Y ahí surge en la carpa que estaba enseguida del mercado principal, la media, que la señora Tina, que era la dueña de ahí, les prepara unos ponches especiales. Y empiezan las conversaciones, y empiezan todo un mundo
de enseñanza en los diálogos que tienen Corrales y Reina. Es increíble, verdaderamente, cómo en esas conversaciones, en esos diálogos que tienen estos dos personajes, están llenos de enseñanza y de sabiduría. En este pequeño librito tan insignificante van a encontrar ustedes grandes conceptos y unas lecciones, si verdaderamente se ponen en el sentido positivo, muy buenas. Un personaje que a mí me llama la atención aquí en el libro es Teodoro Ayala, porque nosotros, a mí me tocó en la infancia, cuando todavía acá había algo que se llamaba Martínez de Castro y que tenía Camallón en el medio, la casa de Teodoro, me acuerdo muy bien. Pero resulta de que Teodoro llevaba una gran amistad con la familia Corrales, principal con los dos, con el matrimonio, y principalmente con Anita, con su esposa, y lo visitaba con mucha frecuencia. Lo visitaba con mucha frecuencia. Y ahí también hay unos diálogos muy interesantes que vale la pena leer de manera muy detenida, ¿sí? Las incidencias y las ocurrencias de Teodoro y la paciencia de Anita, la paciencia de Anita para tolerarle sus impurezas. Puede hacer referencia a un último pasaje que es muy importante. El martes 13, que refería a Leónides hace rato, y que le gustó mucho, y que ustedes lo van a leer aquí en el martes 13, provocó una serie de cosas muy tristes, porque hubo un enfrentamiento entre la Guardia de los Rurales y la Policía Municipal. Y hubo muchos muertos, precisamente en la plazuela que está enseguida de la iglesia de Quilá, en el poblado de Quilá. Entonces, ahí se ven implicados la Policía Municipal y los rurales. Era una policía federal del gobierno de la República, había implementado supuestamente para la pacificación del país. Pero resulta de que se pelearon entre ellos y aquí surge una rivalidad, unos sentimientos y un propósito de venganza. Y resulta de que entonces el jovencito, el muy jovencito Matías Corrales, ¿sí?, que en ese momento este personaje era policía municipal de Quilá y participó y se vio involucrado en esta matanza injusta. Y en paso de los muertos fallece un hermano de Matías Corrales, no recuerdo tu nombre, pero fallece. Y entonces el propósito de la venganza se queda latente. Y pasa mucho tiempo, no mucho, pero pasa tiempo, que finalmente Corrales encuentra a Mariano Trujillo, que era el jefe de la partida de los policías federales de la Guardia Rural. Y entonces tiene la gran oportunidad, porque ya lo tienen en sus manos, y tiene la gran oportunidad de ejercer la venganza y después de martirizarlo, porque así fue el castigo que creció rápido, lento, y así lo hace, y finalmente lo cuelga. Entonces ya en consumada su venganza, lo toma el caballo y huye aguas arriba del río Cihuatlán con el río San Lorenzo. Y él huye
desesperadamente, y llega el momento que está en su desesperación, porque él entra en una conflictiva moral, porque él no estaba de acuerdo en la verdad. Y se vio obligado a hacerla porque era de justicia, ¿verdad? Porque ese hombre, Trujillo, Mariano Trujillo, era un hombre miserable, ¿sí? Era un hombre desarmado, y finalmente se consume la venganza. Este personaje Corrales en su caballo, y por allá, después de muchas horas de cabalgar y de cabalgar, pierde el conocimiento, pierde el sentido del tiempo, y se desploma el caballo y queda tirado. Pero afortunadamente había un minero, un campesino, que andaba en las exploraciones de sus tierras buscando oro, plata y cobre. Y resulta que la parte milagrosa, la parte interesante, es que ese campesino, ese minero, era nada menos que Rodrigo Reyes, que es el segundo personaje de esta novela. Y por eso les decía que poco a poco la novela se va concatenando y los personajes y los hechos empiezan a tomar sentido, ¿sí? Y al final de cuentas hay un final feliz. Voy a leer unos, si todavía hay tiempo, ¿verdad? Sí. Tienes hasta las 12 de la noche, güey. Y entran todos. Mira, luego estamos ya con la lluvia, se antoja el panini y el café también. Así que, adelante, Roger. Voy a ver unos pedacitos y voy a leer. Amigos, voy a dejarlos. Está mi parte cumplida en la forma preferida, con una plática chiquita. Expliqué de manera llana ciertas cosas que vienen del libro de Miranda. Ahora me voy, no sé para dónde, pero para mí todo rumbo es bueno. Los campos, por ser ajenos, los cruzo y un garrotito. Guarida no necesito, pues yo sé dormir en el Señor. Voy a leerles un pedacito, aunque ya hice una referencia a ella, para que vean la alegría cuando en la carta de Gonzalo Valeria de la señora Tina se disfrutaban los carritos, los coches. Se las voy a describir, les voy a leer un pedacito. Ya para terminar, les cuento que en una de las carpas del mercado de Armenia, doña Clementina, la Tina, servía 2 carritos de ponche de anís spray con doble pipeta. Se lo servía a sus recién llegados amigos Rodrigo Reyes y Matías Corrales, y se sentó con ellos también a tomar parte de la plática. Después de un rato de interesantes conversaciones, Rodrigo les dijo: deben saber que los sueños no tienen fin,
y lo efímero del tiempo es, bueno, es impredecible, y que cada momento estamos comenzando a vivir y a experimentar nuevos retos. ¿Qué es la vida? Como dijo Calderón de la Barca, un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños son. Si quieren, nos dejamos ahí. Como les comenté al principio, Robert es muy acucioso y la verdad que llegaste muy al fondo de la historia y nos diste una panorámica muy interesante. Yo, la verdad, que leí también la obra, que quedan muchas cosas por descubrir y sobre todo por disfrutar. Es una historia, pues como él mismo lo hace ver, en un libro, pues en apariencia insignificante, pero la verdad es un libro grande por el contenido. Eso es lo maravilloso de la literatura. Muchas gracias, Roger. Pues vamos a pasar el micrófono a José Victoria para que él nos cuente, nos diga, o bien no sé qué idea traiga. Es como un estuche de sorpresas de este señor, lo van a notar. Hemos venido aquí invitados a comenzar el libro de Tacuarinero Parte Abocado, que como decía el maestro Roger, no es la primera obra de nuestro amigo José Medrano, sino la tercera. Aunque aquí en el libro no se refieren las solapas que él tenga obras anteriores, sí las tiene 2 obras antes que esta, que yo no conozco, pero que trataré de conocer. Y al ser invitado tuve una idea de que este libro era un libro histórico y que en la medida que era un libro histórico había que prepararse con un apunte histórico antes de comenzar a comentar propiamente el libro. Pero conforme entré a leer los primeros capítulos, confieso que no lo he leído todo, pero sí los primeros capítulos, y conforme fui entrando en el libro me di cuenta de que este libro no tiene la pretensión de ser una reseña histórica, sino más bien es una novela. El mismo Pepe Medrano, mi querido tocayo presente, vamos a tener un breve intercambio vamos a tener un breve intercambio de puntos de vista en relación con los primeros capítulos. Él no tiene la pretensión de que este sea un libro histórico, sino más bien una novela. En los prolegómenos, él así lo tituló a manera de prólogo. Él no se compromete a que lo argumentado, platicado, narrado aquí sea una reseña histórica fiel a la verdad. Es una novela. Y como el maestro Roger lo ha dicho muy bien, le agradecemos su participación. Prácticamente no dejó casi que comentar el libro, se lo llevó de una punta hasta la otra, y le agradezco mucho que haya dejado los primeros capítulos pues para tenerle que comentar con mi tocayo. Bien, la vida no es como la vivimos, sino como la recordamos. Y aquí en este libro pues son recuerdos de la primera apunte, y dice que es de los prolegómenos. Ya les digo que él no se compromete a que este sea un libro histórico, sino una novela en la que él tiene un lenguaje coloquial
muy a todo dar, muy delicioso, va metiendo los términos culichis regionales que todos hemos dicho, que todos hemos escuchado y que todos sabemos cómo se dicen, con qué intención se dicen y qué es lo que quieren decir a veces. A veces los culichis hablamos y dejamos algunos términos en el contexto y creemos que, o damos por hecho que los demás así lo entendieron o entendieron la intencionalidad. Hay un libro que trata de Sinaloa y sus hablantes y dice que nosotros hablamos con 312 vocablos nada más. Y en ese libro, a pesar de que sabemos que es muy rica la lengua española, 312 vocablos, más los vocablos que son propios del lenguaje culichi, pues yo pienso que con esos tenemos muy bien. Él, por ejemplo, al primer capítulo de este libro, lo tituló de hocicos, y yo lo entrecomillé, de hocicos, porque me fui buscando en todo el capítulo el sentido del título. Bueno, a ver, y ahí voy entre Simalcas y Epicuro y la chata, me fue llevando y me fue engolosinando y me fue embaucando en esa narrativa rica, deliciosa que él usa. Y al final, en el siguiente capítulo, parece que ya di con la razón. De los hijos es porque él, no sé si esto lo narras en primera persona o en la persona de uno de tus personajes, dice que estaba bajo una tormenta y la tormenta de momentos es muy fría, de momentos graniza, de momentos parece que no le va a permitir llegar a cruzar el arroyo de los perros, porque él se sitúa aquí en este barrio de la Colonia Armada, de la Ejidad, del Vallado. Entonces nos va a ir atrapando el libro en esa temática geográfica nuestra de aquí del barrio. Y digo, pues yo le agradezco mucho porque como yo vivo allá en la Colonia Armada, cada rato su libro pasa por ahí por frente de mi casa, se viene al Garmendia, se toma sus gorditas, se echa sus cafés con piquete. Dice el maestro Roger que con doble piquete. El doble piquete debe de ser más rico. Entonces quería preguntarle en relación con este primer capítulo, el arroyo de los perros, y cita la calle con el nombre de Martínez de Castro. Yo la verdad quiero pedir disculpas por mi ignorancia. Yo no sabía que la calle Obregón de nuestra gran ciudad se llamó Martínez de Castro. Bueno, pues aquí en este libro van ustedes a tener algunas referencias muy ricas que nos van también a interiorizar de algunas cosas de su ciudad que hasta ahora no han leído. Lo vi aclarando que las calles cambiaron de nombre, pues ya entendemos cómo es que la Obregón pasó a cambiar de nombre de Martínez de Castro a calle Álvaro Obregón. Eso, tú que eres nativo de Culiacán, que naciste ahí en la Colonia Ejidal y que has tenido la gran idea de ponerte a escribir, ¿cómo tuviste la inspiración primera para llegar a empezaste haciendo pequeños apuntes o hiciste una temática primero? Platícales aquí a tu público, a tus invitados, ¿cómo fue que te decidiste por escribir este libro, El Tacuarinero parte al ocaso? A principios de los años 80, cuando recién empecé a trabajar, hubo una generación de abogados que usaban guayabera y traían las 4 bolsas llenas de papelitos donde tenían todos sus apuntes. Ahora pues las guayaberas ya no se hacen sin bolsas ni para poner plumas, le sirven a uno con el cuento de la inteligencia artificial y que todo está en computadora, pero hice una pequeña, muy breve anotación. No respondo su pregunta. Pero respecto a la pregunta que me han hecho de que el tacuarinero parte al ocaso, de por qué escribí este libro, darte una respuesta un tanto ambigua, explico.
porque creo que es parte del saber leer y escribir. Es decir, se ha hecho la clasificación de personas en analfabetas porque no saben leer ni escribir. En ese orden, ¿qué aprendizaje se da primero? ¿El leer o el escribir? Verbigracia. Una persona colocada en esta clasificación sabrá leer el reloj, pero a lo mejor no sabe escribir la hora que lee. Asimismo, sabrá leer el dinero, pero no sabe escribir los montos. O sabrá leer el camión que necesita tomar, pero no ha de saber escribir el nombre de la ruta del mismo. Y así ha de haber muchos ejemplos con los que estas personas, mis respetos para ellas, se defienden en la vida. Haciendo una analogía en este contexto, creo que primero se debe aprender a leer y después aprender a escribir. Similar a este proceso, el escribir un libro o escribir cuentos o artículos es el resultado de muchas horas de lecturas y relecturas de libros, de artículos o de otras fuentes documentales. En sí, aprender a leer para después aprender a escribir no es lo único que se necesita sacar para sacar a la luz un libro. Para ello hace falta otro elemento: la valentía del escritor, el valor de hacer público lo que se ha escrito. Y en lo particular, creo que el tener valor para publicar lo que he escrito lo he adquirido interactuando con personas como ustedes. Por ello no quiero desaprovechar la oportunidad para agradecer a mi tío Rodolfo Rogers por guiarme en la ingeniería de los párrafos y en la arquitectura literaria de El Tacuarinero parte al ocaso. Asimismo, al maestro Leónidas Alfaro, que ha invertido mucho de su valioso tiempo para poner al alcance de ustedes este libro, y al señor José de Victoria por haberse tomado la molestia de hacer las apreciaciones en cuanto a su contenido. No obstante, debo reconocer que la mayor parte del entusiasmo que he tenido por escribir se la debo a la Crónica de Sinaloa y a muchos de sus miembros aquí presentes, que también me han dado el valor necesario para expresarme verbalmente en público, que es otra de las cosas que me son difíciles de hacer. Como lo han podido comprobar quienes ya leyeron el libro que se comenta, El Tacuarinero parte al ocaso no tiene nada que ver con la narrativa de la novela. Y aunque el título pudiera parecer solo un membrete, este hace alusión nostálgica al Culiacán de aquellos tiempos que se han marchado. Se ha disipado el tiempo, como las primeras gotas de lluvia que se evaporan al caer en nuestro candente terruño. Pero Culiacán queda en el mismo lugar donde lo vieron los primeros europeos que arribaron, en la tierra que ha cubierto a nuestros ancestros. Quisiera seguir comentando el contenido del Tacuarinero parte al ocaso, pero sería tanto como hacer una sinopsis del mismo, y esa función fue competencia de mis compañeros de mesa. Pero me gustaría repetir las palabras que hizo el maestro Francisco Padilla, de que es un libro de fácil lectura, que se lo echó en 2 horas durante el camino de Culiacán a La Noria. Asimismo, el compañero Rosendo Romero dijo que le encantó, que lo leyó de cabo a rabo en una sentada. Por su parte, el licenciado González Saldaña, aquí presente, dijo que ya había subrayado las palabras desconocidas o de poco uso por la comunidad. Y una compañera de trabajo opinó: me reí, lloré y me encabroné, pero qué chingados son los tacuarines. Eso fue.
ya quieren dar. Ustedes. Es que para continuar con los primeros capítulos, que son los más cortitos, porque mi tocayo Pepe Medrano, ya decía yo, en este libro, el Pauta Portazo, nos va encontrando poco a poco nos va llevando, nos va interesando y nos va atrapando en esa narrativa coloquial que no pretende ser magistral, sino divertida, integradora, inteligente, cómoda. Y como decía el maestro Padilla, se echó el libro en 2 horas, es un gran lector, la verdad te lo digo. Y estando entre una comunidad de cronistas que todos saben de la historia, más que lo que a veces uno cree saber, pues entonces está muy bien que aquí, digamos, aclaremos pues que la interpretación del libro no es ser un libro que sea un referente histórico, sino más bien un referente de la narrativa. Él, a su primer capítulo, después le llamó Los Hijos, y de Los Hijos, y la mera verdad yo encontré la razón del título del primer capítulo hasta en el segundo, porque resulta que en ese viaje que hizo para cruzar el arroyo de los perros, el macho, el título lo tiró de Los Hijos, y de esa manera dice, bueno, entonces quiere decir que el segundo capítulo, que ella llamó Las Gorditas, pues no nos tenemos que preocupar de que en este capítulo de vida, porque él le puso gorditas, las gorditas a este artículo, ya lo encontraremos en el siguiente capítulo, la razón. Y sí, efectivamente, esa es una forma de encadenar la lectura, y el tercer capítulo platica que son las gorditas del mercado Garmendia, las que me traían caminando por aquí por mi barrio, atreviéndose a cruzar el arroyo de los perros, porque esa noche quiso cenar, pero no podía, se sentía muy saturado, muy lleno, y salió a caminar. Entonces hace un recorrido por ahí, por mi barrio, pero estamos hablando de que esto ocurrió hace 40 años o algo así, y se viene a buscar un amigo al que él en la novela lo llama el doble R. Y ese amigo doble R, que con frecuencia está allí en el mercado Garmendia, también viene a echarse sus gorditas y a tomarse sus cafés con doble piquete, de tal manera que él pasa y se va a encontrarlo, lo encuentra, y así nos encontramos de repente con el tercer capítulo. Y el tercer capítulo no pretendo que leamos, que nos refiramos a todos los artículos, sino a los primeros capítulos. Este capítulo él lo llama el desempacho. Bueno, pues es un término que se refiere, tal vez piensa uno a que se empachó alguna vez con algo y está buscando con qué desempacharse. Pues bien, no se trata de eso. Este capítulo me encantó mucho porque hace, ya les decía, un recorrido por ahí por mi barrio, una tarde de lluvia escampada, ya no llovía, y él se vino a caminar un poco con el permiso de su mujer, porque yo pienso que a mi tocayo les pasa lo que a mí. Para salir a caminar en una tarde necesita que y así lo dice en el libro. Entonces, por eso yo me refiero a que él sale con permiso de su esposa a hacer este recorrido, y se viene por el mercadito, hace todos sus recorridos, echa sus gorditas, a pesar de que ya venía muy lleno. Le queda un campito, después de platicar con su amigo doble R, le queda un campito para echarse unas gorditas. Y no sé qué más comiste ahí, pero cuando vas de regreso, ya te topas con esa vieja usanza que teníamos los cuichis de zaguanes abiertos, cáteres en los zaguanes, tarimas de correas, y acostarse a dormir ahí, a disfrutar del fresco de la tarde, eso sí, cuidando cubrirse en un pabellón de mosquitero, porque en este tiempo los mosquitos existían, no existía la Secretaría de Salud como es ahora. Entonces vamos a ver un breve comentario sobre un capítulo más. En el capítulo de la aparición, que es el cuarto capítulo, encuentro yo una narrativa que me encantó, porque cumple con los requisitos de lo que es un libro interesante, ameno. No falta el heroísmo, y en este capítulo quisiera yo que le platicaras a tus invitados, a tu público, ¿por qué lo llamaste la aparición? Más que nada es la aparición, de parir.
Válida la aclaración. Voy a responder un poco a la primera pregunta. Voy haciendo mis apuntes por aquí en la cabeza de asuntos que pues hace 40 años más o menos, por casualidad leí y se me quedaron grabados. Uno de ellos, bueno, en la aparición es una mujer que por los rumbos de la estación del Tacuarinero está pidiendo auxilio y va pasando por ahí una persona en la vida real. Fue en el asunto judicial, fue una persona que iba pasando por ahí, escuchó los gritos de auxilio y irrumpió en el jacal donde estaban pidiendo auxilio. Y pues al defender a la señora que estaba embarazada, mata al agresor. Y esto lo está narrando la persona porque huye de Culiacán. Dice que se va, que aborda el tren, se va a Tata, que en Tata se embarca a Paraguay y que en Guaymas se embarca como trabajador del buque y que en Guaymas se va a San Francisco. Entonces, al pasar el tiempo, 10, 15 años, regresa y se entrega a la justicia y está declarando de manera voluntaria. Y el caso es que este personaje se llama Ángel Flores. Y los historiadores han hecho muchas referencias a que Ángel Flores fue gourmet de bar o gourmet. Entonces, pero más detallado no dicen, no explican. Y qué sucedió, qué vida tuvo mientras fue gourmet. Entonces, pues a mí se me quedó grabado ese asunto y lo metí por él y le pongo el nombre real del personaje, pero va acompañado, en la novela va acompañado de su amigo, una persona alta, morena, un mulato, y explico que en esas épocas sería muy difícil que viviera en Estados Unidos por la cuestión esa. Entonces ahí es donde ellos entran a asistir a la señora va pidiendo auxilio, pero aún así la señora fallece en el parto y es donde nace el personaje, Rodrigo Reynolds, el doble. Ahí es donde nace en la novela el personaje. Bien. A mí me gustaría que ustedes, los del público, alguien que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario. A ver, JJ Martínez. Yo sí quiero hacerte un comentario. El lunes me regalaste el libro cuando fuiste al programa de radio de los cronistas. Te prometí leerlo. El mismo lunes empecé a leerlo. Y te voy a decir, del lunes a ayer lo leí 2 veces. Lo leí 2 veces y sí, yo sí lo leí completo. Completísimo. Te voy a platicar lo que me pasó con la lectura. Al principio no me enganchaba muy bien, pero de repente fui descubriendo un sabor que me dejaba con angustia por seguir a ver qué pasaba.
tú texto lo ubicas en un Culiacán por revolucionario. Y uno va entendiendo que todavía Culiacán, a pesar de todos los siglos de fundada, todavía es semi-rural. La gente, yo no me imagino a las orillas porque de repente hablan del carretón que dejaban los trabajadores de Diego Orredo en el centro. Quiere decir que muchos trabajadores vivían en el centro de la ciudad. Entonces, cuando describes ese Culiacán semi-rural, le da una impresión de que no hace mucho pasó. Mira, te voy a platicar. Yo soy un buen lector. Yo leo bastante, soy un excelente lector. Cuando leí a Carlos Monsiváis, por primera vez, me tuve que ir a la biblioteca a conseguir un diccionario. Pues ayer me pasó lo mismo con tu libro. Me tuve que ir a la biblioteca a ver de qué estabas hablando en algunas partes. Por ejemplo, cómo usas el término ocaso. Para mí el ocaso era donde se metía el sol, pero también se usa para señalar el fin de las cosas. Entonces ya me fui. El empacho. Yo me acuerdo que yo de niño escuchaba el empacho, pero enfermedad de niños. Se empachó el niño. El empacho por comer gorditas y atole. ¿Y cómo se resuelve el problema? Con un té de anís. Y otro problema que resuelves ahí, que me llamó mucho la atención, es cómo se quita el calor en Culiacán, yéndose a una cantina a tomar unas buenas heladas. A mí, la verdad, ya se me había olvidado y le dije a mi mujer, mira, aquí hay un remedio para quitarme el calor. Te voy a quitar el problema del aire acondicionado ya. Me voy a ir a una cantina a quitarme el calor. Aquí lo dice Medrano. Entonces, la diferencia entre irme al diccionario para leer al fifí, yo así le decía, el fifí de Monsiváis, con palabras muy elegantes, a ir al diccionario a buscar, a desentrañar palabras que quedaron en desuso, pero que son muy elegantes. Por ejemplo, usas el término Quintero. Quintero era un apellido, sin embargo lo usas como sustantivo. Entonces dice uno, oye, ¿qué es un Quintero? Y un Quintero es el que vive en la villa. Un Quintero es el que vive en un barrio, ¿no? Los trabajadores, sí. Entonces, hay muchos términos que después tuve que repasar y lo leí 2 veces tu libro, fíjate, me encantó y solamente quiero decirles que leanlo, por favor, se van a deleitar con una excelente lectura. Cómprenlo, llévenselo, dedíquenle unas tardes, es un libro muy bonito y te felicito porque tienes una pluma muy elegante. Gracias. Bueno, pues es la primera vez que leo un libro de Medrano y me enteré que tiene varios. Qué bueno, es una buena tarea. Mira, yo también leí el libro, no lo vi 2 veces, lo leí despacito, porque a mí me gusta disfrutarlos. Y sobre todo con las temáticas que maneja aquí mi compañero Medrano. Me llamó mucho la atención el léxico. Usa muchas palabras que me recordó mi infancia en mi pueblo. Me recordó muchas palabras que he oído en el campo. Quien no las ha oído no las entiende, ni sabe cuál es su aplicación. Pero sobre todo se me hace un buen rescate de muchas tradiciones de la comunidad, de la gente, de ese Culiacán, de Sinaloa, de ese pueblo que ya se nos fue. Y Medrano hace un excelente rescate de eso. Yo también como el compañero pensé, no sé quién acá, mi estimado, que iba a ser un libro tipo crónica, y no, es una historia, es una novela cronicada, trae elementos de todo tipo, pero está muy, pega mucho, ahí me pegó, y sobre todo que capítulo por capítulo estaba comentando con Medrano. Todavía me debe la del túnel, porque él dice que el túnel era una cantina. Yo digo que el túnel era el negocio de mi suegro, que no tenía cantina, pero vaya usted a saber, en los años 40 no tendría atrás del negocio de grano, tendría la cantina clandestina, también se usaba. Entonces, hay muchos detallitos, el tiorón está muy bien logrado, la señora que encontraron aquellos 2 que estaban pariendo, el agarrón que se dieron en Quilá,
Ya lo había leído, lo volví a releer. Está estupendo, Medrano, y esperemos que sigas en esa línea. Y esperemos que nos traigas más. Muchas gracias. Sí, gracias. Filipina Costa. Mi nombre es Agripina Costa Martín. Yo soy el segundo archivo que hay aquí en Culiacán. Los que ya me conocen saben lo que tengo. Yo me he dedicado más de 50 años a recopilar todo lo que es de Sinaloa y hago poemas también. Tengo fotografías originales de Heraclio Bernal, documentos de Guadalupe Los Reyes, del Vicefo Molina, fotos originales, su historia, documentos, bueno, infinidad de cosas. Lo que no hay en el archivo lo tengo yo. Muchos para hacer su tesis me han visitado y los he ayudado con mucho gusto. Yo mi especialidad es en la Casa de Moneda. Yo tengo todos los documentos de la Casa de Moneda, fotos de dentro de la Casa de Moneda, por fuera, bueno, de todo un poco. Pero Dios me ha bendecido porque yo amo a Culiacán, he hecho poemas y todo. Y quiero felicitarlo porque estamos ahorita en momentos muy difíciles y deleitarnos con un libro o una poesía o algo, esto ayuda a la cultura. ¿Para qué? Para que todos los que estamos aquí, a los jóvenes los inyectemos de algo bonito, positivo, que no caigan en las garras de esos matones que matan nomás por enriquecerse. Eso no sirve. Los poemas son muy hermosos, la historia es muy bonita de Culiacán. Yo tengo de todo con farmacia. A Mezquita le he prestado, a Sergio López cuando hizo el teatro de La Peralta, el Barabanque en Sinaloa. Todos me han dado mi reconocimiento, más que hay unos no. Acaba de prestar unas fotos de este señor Gregorio Cuevas, me dio mi reconocimiento y unos documentos también. Cristi, perdón que te interrumpa. Fíjate que yo leí la novela, ya le puedo decir novela, para mí incluso es un tanto inconclusa, por cierto. Me quedé de repente, pum. Yo creo que un buen ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Sí, ¿verdad? Está inconclusa, ¿no? Tienen que seguir escribiéndola. Sí, tienes que seguir para adelante, o bien yo la puedo seguir, pero tendrás que mocharte con una feria. Ahora, en fin, mira, algo que me parece que le faltó a la novela es describir por qué el tacuarinero. ¿Tú puedes decirnos por qué un tren se llama el tacuarinero? Sí, cómo no, está mirado de la vida. O sea que el tacuarinero de Altata a Culiacán quería llegar a Durango, pero no pudo. En 1883 traen la máquina de Filadelfia, traen una máquina con una capota grande y después el 2 es capa grande. Yo tengo fotos del huesario que quedó del primero y otra donde la están vendiendo a China, lo están subiendo por medio del y tengo fotos cuando era Altate, que era mar de altura. Los dueños eran los Redo y los Almada. Ahí tengo yo documentos donde llegaban los barcos y todo, ahí desembarcaban. O sea que es muy interesante. Le decían tacuarino porque le llamaban, porque llevaban las mujeres aquí al mercado a vender tacuarines. ¿Sí? Y tengo quién eran los dueños, todo, como unas 50 fotos de original. Bueno, yo tengo la impresión, sí. No sé si te parezca, si creas que puede ser por eso, sí. Porque cuando llegaba el tacuarinero allí a la estación, sí. Los vendedores de tacuarines eran muchos. Sí, sí. Y tacuarines para acá y tacuarines para allá, sí. Y esto. Perfectamente. Y que por eso se le quedó tacuarines. Sí. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Yo tengo fotos, no están con las canastas todos haciendo. Sí, porque gracias. A ver. ¿Me da chance, Tati? Sí, ¿verdad? Se me pasó ese detalle. Yo nunca hallé el tacuarinero en el libro, ni hallé los tacuarines. Así es, por eso hago referencia a eso. Sí. Y los tacuarines, ustedes saben, yo creo que todos sabemos aquí qué es un tacuarín. Corico. Es un corico. Un corico, sí, un corico. Que es una golosina, un pan, no sé, es un antojo que tiene una particularidad.
puede pasar muchos días y no se endurece. Claro, si lo hace con manteca de res, es una cosa riquísima, ¿verdad? Si lo hace con manteca Inca, por ejemplo, no. Ahora, incluso hay manteca que dice de puerco, tampoco, o sea, no. Con la de puerco puede ser que sí. Pero en fin, estaba nada más para hacer la referencia de que los tacuarines era lo que más se vendía y rodeaban a toda la gente que llegaba con la venta de tacuarines, y de ahí le viene el nombre al tacuarinero, porque yo fui uno de esos chiquillos que vendían tacuarines por el río. Volviendo a lo mismo, yo creo que el título que le puso Medrano ahí fue con mucha astucia, porque nos fuimos a buscar tacuarinero y no lo encontramos. Esperemos que en el próximo número, en el segundo volumen, tercero o cuarto, aparezca el tacuarín por ahí. Aunque sea el único. Cuando Anita estaba haciendo las gorditas, le puso manteca de la Anderson Clay. Ahí, Bueno, pues hablando del tacuarinero, pues yo creo que también le faltó referirse al equipo de béisbol, la Liga de la Costa del Pacífico, ese se llamaba nuestro equipo antecedente de los hoy tomateros de Culiacán. Pero yo quiero felicitar a Guadalupe por este intento, pues, de transportarnos a la vieja ciudad, ¿no? A mí en lo personal me trae muy buenos recuerdos, porque yo viví mucho la época de los años 50 en el mercado Garmendia. Y mi padre, no sé si muchos de aquí hayan conocido una tienda que se llamaba El Fénix, que estaba a un lado del mercado Garmendia, al puro entrar al pasillo que Ulises Cisneros le llama el pasillo de los locos. Él se llevaba ahí enfrente de la tienda de mi papá. Mi papá toda su vida estuvo atrás del mostrador y atendía a toda la gente parada. Esa era una tienda general, donde ustedes iban a comprar desde una aguja hasta una cámara fotográfica. Ahí se empezaron a imprimir las primeras fotografías de la Kodak. Todo esto a mí me brota cuando estoy leyendo el libro de Guadalupe. Pero hace un momento que hablaron de Teodorón Ayala, yo lo conocí, iba a la tienda seguido a comprar todo lo que necesitaba él para hacer coronas. Él tenía una en su casa ahí por la Obregón. Después de pasar en aquel entonces empezaba la carretera Culiacán-Nabolato, ahora el Boulevard Zapata. Ahí tenía él su casa y ahí vendía coronas de flores y coronas de papel, y era un hombre conocido en toda la ciudad, Teodorón Ayala. Era un hombre muy fuerte, muy alto, siempre andaba vestido de lino blanco con guaraches, no usaba zapatos. Iba con mi padre a la tienda, al Fénix, a comprar, se vendía unos rollos de alambre de cobre con el que él utilizaba para hacer las coronas de papel y otras cosas, y siempre que iba se ponía a platicar con mi papá. Yo de niño iba seguido a la tienda y allí estaba, y alguna vez los escuchaba platicar. Un día estaba mi padre subiendo la escalera para bajar mercancía de unos tapancos que, por cierto, fueron construidos por Pedro Infante cuando era carpintero. Llegó Teodoro y saludó a mi papá y le dijo: Manuel.
anda el gobernador ahí en el mercado comprando carne. Y le responde mi padre, ¿de cuál? Esa es una anécdota que forma parte de este ambiente que tú nos trataste de relatar en esta novela histórica. Gracias. Muchas gracias. A ver. Una vez a Rosendo, una vez a Rosendo en una foto de Teodolón donde está con el cine Copas, que me dijiste, ¿te acuerdas? Sí, gracias. Mira, pasa el micrófono al señor que decir algo. Y luego ya te lo pasamos a ti. Ya te lo pasamos. Lo mío muy breve, haciendo aquí el compañero acaba de decir. Yo recuerdo que con su papá íbamos a que nos firmara para lograr los, antes eran los giros. Ahí se reconoció la firma del señor Pérez. Yo me vine en un mercado, mi papá fue carnicero toda su vida. El señor Leandro Padilla. Yo de ahí hice mi primer casa en 2 años. La carnicería que está abajo del reloj es un cuadrito chiquito, como de 2 metros cuadrados. En 2 años logré hacer mi primer casa y nomás la hice y dejé el mercado porque ahí vivía. Desde las 3:30 de la mañana llegaba al mercado, iba a comer a la casa de la araña, como a las 3. Y hasta las 7:30, 8 regresaba yo a la casa. Había un mercado. Hice mi primer casa de ahí, gracias a Dios. ¿Hay video del mercado de Amén? Sí, yo trabajé en la carnicería. Yo recuerdo esa anécdota con su papá. Yo trabajé en la carnicería con los tíos González. Tú no trabajaste, buenas tardes. Me da mucho gusto. Estamos vivos. Estar en esta charla. Y cuando me invitaron, me vine engañado. Creí que iban a hablar del ferrocarril, su construcción, etcétera, etcétera. Me traje un clavo de por ahí. Felicidades por su libro, porque lo más difícil es ya verlo impreso, editado. Hay que leerlo, porque a mí también me tocó robar caña cuando pasaba el ferrocarril y la jalábamos o la tiraban al paso los garroteros. Soy un engañado, pero voy a leer su libro. Felicidades. Se lo voy a comer con una foto. ¿Alguien más que quiera? Porque tenemos todavía una sorpresa más para ustedes. La intervención, la intervención de un músico que quiera. Poquito nomás. Muy bien. Bueno. Conecta el micrófono, tú las Bueno, no he leído el libro, pero con todo lo que han comentado acá, pues para que lo compro. Ya para que lo compro, dice el Pancho Padilla. Pero quiero decir nada más que conozco hace mucho tiempo a Che, digo yo a Che, como 50 años, yo creo 40. Y como dice, estamos vivos, pues yo también vine engañado por lo del tacuarinero, ¿no? Me llamó mucho la atención el título. Y uno cuando ve un título, bueno, pues va a hablar del tacuarinero, ¿no? Pero se vale, es válido. Nada más quiero felicitar a José, porque bueno, no sabía que tenía esta beta él de escritor. Trabajamos juntos hace 50 años cerca del ferrocarril. Entonces yo pensé, bueno, asocia ahí José con el ferrocarril y el tacuarinero, pero resulta que no. Bueno, pues entonces hay que leer el libro
hay que leer a nuestros escritores, que ahora hay muchos, porque luego nos vamos con la finta y primero leemos a los clásicos, porque hay que leerlos también, pero hay mucho que leer de lo nuestro. Si quieres ser universal, dicen por ahí, habla de tu aldea. Y seguro estoy que muchas de las cosas que platica, que recrea el Che, pues son universales. Son universales. Y eso es lo interesante. Y por lo que escucho, pues tiene buena prosa el muchacho. Vamos a ver si es cierto. José, felicidades y adelante. A ver, permítame. Sí, va a hablar la señora Miguel. No voy a ser breve. Primero, muchas felicidades a José. No voy a decir cuántos años tengo que lo conozco, pero más de 30, casi 40. No saqué cuentas. Bueno, a José lo conozco pues desde el archivo, fuimos compañeros en el Tribunal de Justicia y lo quiero felicitar, porque aparte de que pues yo lo reconozco como uno de los mejores, si no el mejor archivista a nivel nacional, y ya ha ganado varios reconocimientos, su capacidad y don de gentes para compartir sus conocimientos. Él desde hace mucho escribe y ha preservado un legado histórico, no solo del tribunal, sino de nuestra ciudad, desde que estábamos pues, viendo lo del Malverde, la ubicación, y tiene una narrativa muy sencilla, muy accesible. Lo felicito a José también porque está rescatando parte de la historia de Culiacán, que para muchos, algunos conocemos una parte, otra parte, sobre todo para las nuevas generaciones, es desconocida, y es abonar para rescatar a nuestra ciudad, a nuestro estado, a la riqueza y a las cualidades de su gente también, a todos. Y también no quiero nada más felicitar a José y extensivo a su familia, sino a todos ustedes, los cronistas, por preservar la historia de nuestra ciudad, y al preservarla no solo nos hacen presente el pasado, sino nos ayudan a seguir construyendo sobre todo las nuevas generaciones del futuro. Felicidades a todos. Yo te tengo una pregunta. ¿Le edad cuántos años? Una pregunta, por favor, José. ¿Por qué nunca se partió esa sandía que regalaban? Nunca se partió la sandía. Eso queda en el misterio. Buenas tardes. Lázaro Fernando, te saludo con cariño y con respeto. Déjame decirte que cuando descubras que eres uno de los personajes de uno de los libros de José Medrano, te vas a convertir en su más directo porrista y su más ávido lector. Al igual que la licenciada Bárbara, conozco a José Medrano desde que era un delgadito y joven archivista en el Supremo Tribunal de Justicia, un archivista muy serio, muy profesional. Y bueno, ya sabemos de su carrera archivística y de su don de gente sobre todo. Su vena de escritor, yo la conocí gracias a que tuvo la amabilidad de regalarme sus 2 primeros libros, y luego el tercero ya lo tengo leído a medias. Pronto habré de opinar al respecto. Decía que Lázaro es uno de los personajes porque efectivamente Lázaro, en uno de los cuentos góticos que narra José en su primer libro, hace mención que él era chivero, es decir, arriaba chivos. Y platica que pasaba por la colonia Ejidal, que es donde yo crecí y donde vive mi madre. Y digo, seguramente yo de niño vi a José pasar por enfrente de mi casa, porque ya saben ustedes que los chivos dejan una huella muy notoria, y seguramente José pasó por ahí.
En uno de sus cuentos góticos narra que él vendía birria con los hermanos Vázquez, con un tipo al que apodaban el Murmullo. Y yo lo cuestioné y le dije, oye José, el Murmullo es hermano de Lázaro. Y me dice, no, creo que a los dos les dicen así. Ya Lázaro nos aclarará ese punto. José, te felicito. Ya los señores conocedores de literatura, más que un servidor, pues han dado testimonio de lo valiosa que es tu obra. Y bueno, pues creo que obligados estamos a leerla, a compartir esos trozos de historia que combinas con chispas del lenguaje coloquial y de un poco de realismo mágico que convierte tu obra en una magnífica lectura. No quiero dejar el micrófono sin antes platicar una anécdota que seguramente ya la adivina José, porque cada vez que hablábamos, platicábamos de ella. Corrí el año 2000, si no me equivoco, cuando llega José con un contingente del Supremo Tribunal a buscar un local porque se iban a abrir 2 juzgados. En uno de ellos me tocaba ser el titular del mismo y en el otro era un compañero. José llegó en la avanzada para lo que era el diseño de los juzgados, porque además él, como jefe de los archivos, tenía que opinar dónde tenía que estar el archivo de cada juzgado y otros temas técnicos que había que atender. Llegó el momento de la inauguración, iba a estar el señor gobernador y el señor presidente del Supremo Tribunal, entre otras personalidades. Y un día antes, José, tratando de darle un toque hermoso al evento, decidió contratar unas edecanes y toma el directorio telefónico y el primer negocio de edecanes que vio, habló por teléfono y contrató a 2 hermosas edecanes. Eran las 9 de la mañana, no llegaban las edecanes, ya estaba el señor gobernador ahí esperando cortar el listón, el señor presidente del Supremo Tribunal. Cuando llega una camionetona último modelo, hermosa camioneta, se abre una de las puertas, asoma una pierna muy torneada y luego otra, y salen 2 despampanantes muchachas con lentes muy oscuros. Eran las edecanes que tuvo a bien contratar José Medrano. Empezó a sudar frío, pero bueno, el señor gobernador estuvo encantado con ese detalle, señalando pues que eran muy simpáticas. Me dice que es una asignatura pendiente que tiene porque ese episodio formará parte de uno de los próximos cuentos que ya tiene por ahí a punto de sacar a la luz. Don José Medrano, felicidades, un abrazo por el auditorio. Muchas gracias, esa crónica ya la tengo escrita. José, una pregunta. Sí. ¿Se llevó las edecanes el señor gobernador? Pero le subieron el sueldo. Creo que aquí nos pudiéramos pasar toda la noche platicando. Los que aguanten, algo breve. no digan nada, y los que quieran hablar,
Crispín, ¿nos vas a decir una poesía o qué rollo? No, bueno, si quieres leer una poesía, pero quería decir que don Manuel Félix y yo montamos la primera exposición en Difocul de monedas, fotografías y todo. O sea que fue la primera, y la primera vez que monté varias, y la primera vez que me pagaron fue mi amigo aquí que me dio 20,000 pesos por montar una exposición en Difocul. Llené toda la aula de monedas, documentos, fotografías. Y si quieren que diga una poesía de Culiacán, se la digo por mucho gusto. Si es menos de... Sí, es rápido, es rápido. Ahora pues rápido. Más cerca del micrófono. De adelante. Sí. Pásenle el micrófono. Micrófono porque igual ya no me ayuda. Culiacán, estrecha la mano al visitante, te das cabida en su región, lo amas como hermano, no importa raza, credo ni religión. Su catedral torres fuertes altas, silbina cuando un coro de campanas toca glorias a Dios y un estampido de palomas dibujan en el cielo la paz y el amor. Su plazuela fragancia en flor, donde los monumentos de hombres ilustres brillan alertas y las parejas apasionadas se juran amor. Sus mujeres no las he de olvidar, sencillas cual dulces niñas que sí saben amar. Su lindo cuerpo parecen diosas en pedestal. Su gente alegre y encantadora que fluye su sangre en el corazón. Los mismos cantan con un mariachi que la tambora y un zapateado lo bailan al mismo son. La lomita un general para casarse hizo los escalones y tatuado de plegarias está por ti virgencita, ramilletes de rosas en paz en tus bendiciones. Santuario de inerte, fuiste tú con nudo de rendición, dieron su vida muchos valientes, fuiste la cuna donde rota la revolución. Río Tamazula y Omaya se unen en un remanso de comunión y con un beso nace el río Culiacán que con sus aguas cantarinas llega a la región. Mercado Garmendia, que no te ha de conocer, eres tan grande como su nombre, que brilla de noche, de día al amanecer. Puente negro que de lejos lo dejas ver, pasa el tren quitando a lo lejos para volver. Campos secos que lo hicieron, y el invierno y en el verano, pues Dios nos regaló 3 ríos y los riega con su mano, y el que ama a Culiacán lo miramos como hermano. La sorpresa para ustedes, que no podía faltar algo de música.